Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Así que bienvenidos a todos a este culto devocional de este domingo 31 de enero, que podamos seguir escuchando la voz de Dios, que podamos seguir recibiendo la guía del Espíritu y que podamos ser llenos del Espíritu, que es lo que Dios más desea, ser lleno para ser testigo hasta el fin del mundo. Así que bienvenidos a todos los que nos escuchan, como también los que estamos aquí, que podamos en este día poder disfrutar de este culto que vamos a darle a nuestro Señor Jesucristo en espíritu y en verdad. Amén. La meditación de la palabra de hoy se encuentra en Juan 20:31. Juan 20:31. Y dice así: Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué es lo que nos dice en este versículo? Que se ha escrito la palabra de Dios, la Biblia, ¿para qué? Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y si creemos que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios viviente, si lo creemos, ¿qué dice? Tenemos vida eterna en su nombre. Amén. Así que espero que todos los que me escuchan y me ven podamos tener esta confesión. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este tiempo que podemos alabarte y bendecirte. Que tú bendigas este culto devocional que te damos, Señor, con todo nuestro corazón. Seguimos proclamando que solamente Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Que venga tu reino, que se haga tu perfecta voluntad en nuestra vida en este día. Que tú nos llenes con tu espíritu, Señor, no solamente alabándote y bendiciendo, sino escuchando tu palabra y que podamos, Señor, ponerla en práctica. Que tú bendiga la alabanza. Bendiga, Señor, todo lo que vayamos a hacer en este día, oh Dios. Y queremos quebrar todo poder de la oscuridad en el nombre poderoso de Jesucristo. Que tus ángeles guarden nuestras vidas, que tú prepares los corazones, Señor, para que puedan escuchar, entender, Señor, lo que tú quieres decirnos en este día. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos a pasar al ministerio de la alabanza. Conocemos a nuestro Salvador y Él vive. Amén. Conozco a mi Salvador, pues tu sangre limpió, yo soy, creo en Él, creo en Él. Mi vergüenza Él alejó, mi dolor su nombre sanó, creo en Él, creo
El amor de Dios es inagotable y por eso le damos siempre las gracias a Él, porque Él es fiel para siempre. Con amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, que grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Santo eres. Gracias. Porque Jesús eres suficiente para nosotros, Señor. No nos hace falta nada más. Nos basta con tu gracia. Tú nos haces libre en todo momento. Hace falta más, ya no queda
adorar solo a ti, Señor, porque eres el Dios de los imposibles. Eres soberano, eres grande, victorioso, y solo podemos que inclinarnos ante ti, darte la gloria, la honra y el honor solo a ti. Santo eres, santo eres. Amén. Como hemos cantado, como hemos alabado, Jesucristo es suficiente, es completo, es eterno y no necesitamos nada más que no sea el Evangelio. Amén. Así que la palabra de Dios para esta semana, para este domingo 31 de enero de 2021, es declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a que yo os anuncio, decía Pablo, Él es el Cristo. Amén. Así que vamos a leer el texto de Hechos 17, del 1 al 9. Hechos 17, del 1 al 9, y dice así: pasando por Afípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, y había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ello y por 3 días discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que a quien yo os anuncio, a ese Jesús, decía, Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. De los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no poco. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron con algunos hombres ociosos malos, juntaron una turba y llegaron a la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlo del pueblo, pero no hallándole, trajeron a Jasón y algunos hermanos, las autoridades de la ciudad, gritando: estos de los que trastornan el mundo entero también ha venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y en todo contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey llamado Jesús. Y alborotando al pueblo y autoridades de la ciudad, esto era de una cosa, pero obtenían fianza de Jasón y los demás lo soltaron. Que Dios bendiga su santa palabra en este día. Así que, como he dicho, la palabra que Dios ha puesto en mi corazón está en el versículo 3, como he dicho, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitarse de los muertos, y que a Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Amén. Recuerda, desde que hemos empezado el año, la dirección que Dios nos da para la Iglesia es un corazón, todo el corazón y la continuidad. Y hoy vamos a ver un corazón, todo el corazón y la continuidad de Pablo. Amén. Tenemos que recordar lo que dice la Biblia y lo que profetiza la Biblia. Yo estoy oyendo ahora a mucha gente, incluso hermanos, como que parece que con esto de la vacuna, que está bien, como que todo se va a solucionar, está bien. Pero nosotros tenemos que ver lo que dice la Biblia y lo que profetizó Cristo con todo esto que estamos viendo en esta época. Por eso tenemos que ir a Mateo 24, del 1 al 14. Y allí se profetiza que a través de las personas que no creen en Dios van a venir guerras. La Biblia profetiza que más adelante vendrá el fin del mundo. Pero antes de que venga el fin del mundo, dice la palabra de Dios que tenemos que compartir este evangelio a todas las naciones. Mateo 24, 14. Si queremos saber cuándo se va a acabar el mundo, cuándo va a venir Cristo, tenemos que ir a Mateo 24, 14. Cuando sea predicado este evangelio de reino a todas las criaturas de este mundo,
dice que vendrá el fin. Es el único versículo que nos habla de la Biblia que pone vendrá el fin. También Apocalipsis dice que este mundo será destruido con fuego. Amén. También otra de las profecías que nos habla el Señor es que habrá también peleas por las religiones. ¿Qué significa las religiones? La religión es meditar para uno mismo, el yo, el que hay que superarse a sí mismo, hay que meditar profundamente en uno mismo. Eso es una religión. ¿Qué es una religión? Es creada por el ser humano, mientras que el Evangelio es dado por Dios. Lo importante de que tenemos que ver es que Dios nos ha dado este bendito Evangelio de la salvación. Por eso la gente siempre va en el yo. Eso es lo que está profetizando también la Biblia, que en los últimos tiempos, habrá guerra entre las religiones. Muchos saldrán, se levantarán y ellos dirán que son el Cristo. Y tenemos que orar por eso. Porque los últimos tiempos va a surgir estas cosas y ya hay personas, hacía mucho tiempo y va a haber más, que dicen que son el Cristo. Lo tercero también, la tercera profecía, es que también lo que se profetiza en la Biblia en Mateo 25 nos dice que muchas iglesias no tendrán fuerza y van a fracasar. Yo he estado por Europa y yo he visto cómo las iglesias son bares, son paces, más en Londres, y cómo se están vendiendo esas iglesias que en un tiempo fue una manifestación del Espíritu. Y cómo veo que las iglesias están cerrando. Pero esto es igual como nos habla en Mateo 25, como las 10 vírgenes a las que se les terminó ese aceite de sus lámparas. Vemos que en la iglesia hay muchos problemas. ¿No es así? Pero, ¿por qué ocurre esto? La iglesia siempre nos dice la Biblia que tenemos que ser cabeza y no cola, pero parece que somos cola. La iglesia muchas veces, o por lo menos en estos años que yo he estado en la Facultad de Teología y he estado por España predicando el Evangelio, desde mi punto de vista, yo veo que falta mucha enseñanza. Y mucha enseñanza que se ha dado realmente es incorrecta. Eso lo he visto mucho. Se enseña, ven a Jesús, que vas a recibir muchas bendiciones. Y es verdad. Pero, ay, ven a Jesús, que realmente, pues, oye, la economía te va a ir muy bien y no sé, te van a ir los billetes, ¿no? Parece que es del cielo, ¿no? ¿No es así? O si recibes mucha gracia, hay que hacer muchas cosas. Y siempre esforzándonos, y tenemos que entender que es verdad que hay que esforzarse, pero hay que entender que las cosas las hace el Señor. Le enseña a los creyentes esa fe de bendición, ¿no? De que tienen que tener esa fe de bendición. ¿Cómo? Si viene a mi iglesia, no, mi iglesia se sanará, ¿no? Yo lo he dicho algunas veces aquí, ¿no? Imaginaros que una persona que tiene cáncer o un paralítico se levantan en el nombre de Jesucristo, Dios la sana. ¿Qué haríamos? Ah, vengan a la iglesia de Mislata, que ahí Dios sana, ¿no? Más de uno pensaría o haría eso. O vienen, o también si vienen a mi iglesia serán liberados de los demonios y todo eso está bien, pero eso no enseña la Biblia, porque esa no es realmente esa clase de fe que nos habla la palabra de Dios. ¿No es así? En Mateo 10, Jesús dijo que todo esto que hemos hablado no es la verdad. Es verdad que echar fuera demonio está bien, pero no es lo primordial. Echar fuera demonio no es realmente esa respuesta verdadera que estoy diciendo que está bien. Jesús dijo algo más importante que eso. Nos dijo en Lucas 10:20, regocijaos, nos dice él, de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Regocijaos que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Esa
realmente es la clave. ¿Por qué? Porque si estamos en el Evangelio, esas señales que estamos hablando va a surgir como algo natural. Las iglesias se pelean porque buscan muchas veces su propio beneficio. Y eso es la estrategia de Satanás. Por eso muchos miembros de la iglesia se han educado con esas ideas, pero la Biblia no dice eso. Y tenemos que ir a la palabra de Dios. Hay creyentes que dicen que hay que esforzarse mucho y todo será posible, pero la Biblia tampoco dice eso. Eso es incorrecto. Claro que tenemos que esforzarnos. Yo, por ejemplo, he estado en una iglesia que dábamos alimentos a mucha gente. Yo me acuerdo que una tarde di más de 180 atunes, que me tocó a mí dar atunes, a 180 familias. Pero no predicábamos el Evangelio, solamente les dábamos de comer, y eso está bien, pero eso no es lo que el Señor realmente quiere. Quiere que le ayudemos, sí, pero se le ayuda también y principalmente con el Evangelio. La Biblia nos dice que solo tenemos que seguir el Espíritu Santo, ser la guía del Espíritu. Eso es lo que nos enseña la Biblia y tenemos que seguir la palabra de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos dice que tenemos que ser hombres y mujeres espirituales. Pero muchos creyentes se pelean y eso también es incorrecto. Ahora, ¿estamos haciendo las cosas deseadas por Dios? Yo le pregunto a usted que me escucha, ¿estamos haciendo lo que Dios desea? Tenemos que orar mucho por nuestras iglesias. Me mandaron hace poco, hace unos días, cómo están los pastores y las iglesias de la web. Nuestras iglesias, ¿cómo están? Hay muchos pastores que han pillado COVID. En muchas iglesias, muchos miembros también tienen COVID, pero también hay muchos que Dios le ha sanado y ha restaurado también a esos pastores, Dios le ha sanado, y también a su familia y a los miembros de iglesia. Por eso tenemos que orar mucho, pero también tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. La Biblia dice que no pidamos por esto o por lo otro, por nuestras cosas, sino que el Señor sabe nuestras necesidades. Sino que busquemos, ¿qué nos dice la Biblia? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Pero nosotros buscamos muchas veces lo añadido y no buscamos el reino de Dios y su justicia. Pero eso es lo que nos dice la palabra de Dios. En Mateo 6:33 dice también que le sigamos a Él y Él nos hará pescadores de hombres. Mateo 4, ¿no es así? Él, si le seguimos a Él, ¿qué nos dice? Que nos hará, como dice la palabra de Dios, pescadores de hombre. Mateo 4:19. Dice que nos hará. Por eso si seguimos a Cristo, seguimos su palabra, Él nos hará pescadores de hombres, sino nos enseñará a ganar seguidores para Cristo. La Biblia nos dice que realmente hagamos eso. La Biblia tampoco nos dice que construyamos una iglesia enorme, sino la Biblia nos dice que compartamos el Evangelio. Tenemos que seguir la palabra de Dios mientras que vivamos en este mundo. Ahora, ¿queremos tener éxito? Todo el mundo quiere tener éxito. Si queremos tener éxito, tenemos que seguir a Cristo. Hay que seguir las cosas que Cristo tiene en sus manos. Somos ciudadanos de los cielos. ¿No dice Filipenses 3:20 que somos ciudadanos de los cielos? Y en Filipenses 3:21 nos dice que nos ha dado un nombre que se sujeta a todas las cosas. Y ese nombre es el nombre de Jesucristo. Toda rodilla te doblará y confesará
que Jesucristo es el Señor. Dice también en 1 Corintios 1, 18 al 21, ¿quién son los sabios? ¿Quién son los poderosos de este mundo? ¿Serán más poderosos y más sabios que Dios? No tenemos que ser engañados por esas cosas falsas, sino tenemos que recibir verdadera respuesta dentro del Evangelio. Que no nos apoyemos en las cosas de este mundo, sino que nos apoyemos realmente en el Evangelio. Hoy tenemos que aprender, como Pablo, un corazón que tenía Pablo. Amén. 3 bendiciones que tenemos que recibir en este domingo. Primero, nos habla de un corazón de Pablo. Pablo no solo testificó que Jesús es el Cristo, no solo testificó que Jesús murió en la cruz y resucitó, que tenemos que proclamar, tenemos que testificar de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, que ha venido, ha muerto en la cruz y ha resucitado. Ahora, ¿qué es lo que Pablo quería compartir? ¿O qué es lo que Pablo quería explicar? Pablo quería explicar por qué era necesario que Jesús muriera en la cruz y por qué tenía que resucitar. Pablo explicó por qué razón Jesús tenía que ser el Cristo. Pablo lo explicó claramente en el libro de los Hechos. Pablo testificó sobre esto, por eso se levantaron grandes obras a través de él. Solo tenemos que tener nuestra mirada puesta en Cristo. Amén. Ahora, solo ¿por qué tenemos que tener éxito? Porque Jesús murió en esa cruz para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Tenemos que ver la confesión de Pablo en Filipenses 3:14. Dice, yo no lo he logrado aún, yo no lo he logrado para nada, sino que prosigo a la meta que tengo por delante. Pablo no lo había logrado aún, pero seguía a la meta que Dios le había puesto en su vida. Mucha gente nunca ha experimentado ese misterio de Cristo. La gente tampoco muchas veces no ha experimentado esa gracia de Dios en su vida, pero Pablo experimentó esa gracia que tenía con un corazón, con todo el corazón, y por eso muchas personas se convirtieron a través de Pablo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que muchas personas se conviertan a través de ustedes. Pablo tenía esta raíz. ¿Qué raíz tenía Pablo? Que Cristo vio él que triunfó en ese monte Calvario. Él dijo, consumado es. Cristo murió en ese monte Calvario, pero también resucitó. Y llamó a sus discípulos cuando resucitó en ese monte Olivar. Allí el mismo Señor Jesucristo le dio la promesa y le habló sobre lo que iba a ocurrir en el futuro. Él le habló la destrucción que iba a afrontar el pueblo de Israel. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué dijo el Señor en la promesa que nos prometió? Me seréis testigo hasta lo último de la tierra. Cristo le dio esta promesa a sus discípulos y también nos la da a nosotros. Recibiréis poder. Y con esta palabra que vemos que se reunieron esos 120 discípulos y llegaron en el tiempo de Dios, en el horario de Dios, llegó el día de Pentecostés, Hechos 2 del 1 al 4. Ellos tenían esta raíz del Evangelio y esa raíz fue transmitida hasta Pablo. Si tenemos esta respuesta, podemos tener otras respuestas de parte de Dios. En 1 Corintios 14:20 dice Pablo, si no entendemos esta palabra, seremos como niños y tendremos esa fe infantil y no vamos a recibir las bendiciones de Dios. Con este nivel espiritual, si somos niños espirituales, no vamos a poder hacer la evangelización del mundo. Si no conocemos el mundo espiritual,
ni hemos recibido nunca la guía del Espíritu, ni hemos visto el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestra vida, Dios cómo nos va a usar. Por eso muchos creyentes andan perdidos por muchas partes del mundo, porque Pablo enseñó por qué Jesucristo tenía que morir y tenía que resucitar y testificó que Él, ese Jesús, era el Cristo. Amén. La tercera bendición que tenemos que recibir es todo el corazón de Pablo. Dice, hasta las mujeres nobles se convirtieron, las mujeres nobles y los griegos piadosos que pensaban que tenían mucho conocimiento al conocer a Jesucristo, se dieron cuenta que ahora tenía el conocimiento verdadero. Hechos 17:4. Las mismas mujeres nos dicen, esas mujeres nobles eran las personas con éxito. Pero entraron en la sinagoga y dice que predicaron el reino de Dios. Esta raíz que tenía Pablo, ¿de dónde vino? Esa raíz que tenía Pablo vino de Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés. Todos los creyentes tienen que acordarse de esto. Necesitamos un Pentecostés en nuestra vida. Lo que Dios ha preparado para nosotros, Dios no quiere dar. Por eso en Hechos 2, Dios ha preparado 5 tipos o 5 puertas o 5 horarios que vemos en Hechos 2. Primer horario, Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, vemos el horario de Dios. ¿Qué vemos? Que hay un horario. Hay un horario para esta iglesia, para que haya un Pentecostés. Hay un horario para nuestra vida, que tengamos un Pentecostés personal. Hay un horario para que tu familia se convierta, para que este pueblo se convierta, sino hay un horario de Dios. El segundo horario lo vemos en Hechos 2:5. Dice, en aquel día o aquel tiempo fue Dios que abrió las puertas. ¿Qué Dios hizo aquí? Hubo un horario para que 15 naciones conocieran a Cristo. El tercer horario lo vemos en Hechos 2:18. En esos días, ¿qué dice? Derramaré mi espíritu, la promesa. Hay un horario para que Dios derrame su espíritu sobre toda carne. Cuarto horario, Hechos 2:41. En ese día dice que se levantaron 3.000 personas. 3.000 personas en ese día, por la predicación de Pedro, creyeron en Jesucristo. Y el quinto horario lo vemos en Hechos 2:47. Todos los días dice que se cumplía la palabra de Dios. Pero tenemos que recordar que esto sigue en el día de hoy. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que veamos que esto sigue en el día de hoy. Dios quiere darnos ese horario de bendición. Amén. A través de ustedes se va a levantar en el tiempo de Dios, en el horario de Dios, 3.000 discípulos. Y todos los días, por las casas, por el templo, Dios va a hacer su obra. Amén. Pero para que Dios haga eso, que es su deseo, nosotros tenemos que recordar la palabra que Dios nos ha dado desde el principio de año, coger ese pacto, esa palabra que Dios nos da de Hechos 1, del 1 al 14. Ellos entregaron toda su vida al Evangelio para hacer la obra de Dios. Debemos enseñar bien la palabra de Dios y aprender bien de la palabra de Dios. No solo llevaban la Biblia consigo, sino que recibían la palabra de Dios que se cumplían en su vida. Si dejamos los criterios de este mundo y tomamos los criterios de Dios, veremos todo de una manera distinta. Amén. Pablo se aferró a la palabra y continuó. Por eso, ¿cuál es la tercera bendición que tenemos que recibir? La continuidad de Pablo. ¿Cómo continuó Pablo? Tenemos que recordar que nosotros somos los salvos. Dios nos ha salvado y nos ha dado la vida eterna. Y tenemos que hacer siempre la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, la voluntad de Dios. Si vemos esa continuidad, vemos a Jasón,
que se aferró a la palabra y la continuó. En Hechos 17:5 ya nos habla de Jasón, un verdadero discípulo. Como Pablo dice que continuaba con esta palabra de vida, ahí se aferró Jasón. Continuamente se levantó la palabra. ¿Hasta dónde se levantó la palabra? Vemos aquí hasta la iglesia de Tesalónica, ¿no es así? Esta iglesia tenía la fe, esta iglesia tenía el amor y hasta tenía la esperanza. Primera de Tesalonicense 1:3. Y la iglesia de Milata tenemos que tener esa fe, ese amor y esa esperanza que tuvo la iglesia de Tesalónica. Los que tienen fe pueden levantar las obras de Dios, sino tener la confianza en Dios. Los que tienen amor pueden tener esa devoción en su vida con el Evangelio, sino de poder devocionar nuestra vida a Cristo. Los que tienen la esperanza puede aguantar con paciencia cualquier cosa, sino cuando hay persecución, sufrimiento, vamos a estar firme en el Evangelio. Si seguimos por este camino, Dios nos dará todo por añadidura. Que estemos orando para que Satanás nos ataque a nosotros, a nuestra iglesia y a nuestro hogar. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que en esta semana y durante toda nuestra vida tengamos esa fe, ese amor y esa esperanza que nos habla como la iglesia de Tesalónica. Conclusión, tenemos que seguir la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres. No tenemos que estar desanimados, sino tenemos que ver el horario de Dios y seguir la guía de Dios en nuestras vidas. Los israelitas de la iglesia primitiva parecían débiles, pero conquistaron hasta Roma. Nosotros tenemos que tener ese mismo poder y poder llegar hasta Roma, que significa hasta el fin del mundo. Y ya para terminar, en Hechos 17:1 hemos leído que ellos recibieron la guía del Espíritu y entraron ¿dónde? En la sinagoga. Ahí donde estaban también los verdaderos discípulos. En Hechos 17:2, como Pablo, tengamos una buena costumbre. ¿Buena costumbre para qué? Para reunirnos a su debido tiempo. Que tengamos buena costumbre también para coger la palabra, para orar. Orar unos por otros. Juntarnos el día de mañana en la iglesia, que seamos ese cuerpo, esa familia que Dios le agrada. En Hechos 17:3, que anunciemos también como lo hicieron a Jesucristo y a este crucificado y resucitado. También en Hechos 17:4, que veamos los discípulos que están preparados ya en el campo. Dios tiene discípulos a nuestro alrededor. Que seamos ejemplo y testimonio para ellos. Y ya para terminar en Hechos 17, del 5 al 9, ¿qué nos habla aquí? Que Satanás nos atacará, como le pasó a Jarsón. ¿Y qué nos dice? Que seamos lo que trastornemos. Que seamos esos revolucionarios, bien entendidos, con la palabra de Dios. Que seamos esos que trastornan el mundo entero con el nombre de Jesucristo. Amén. Así que vamos a orar por la palabra que hemos recibido y simplemente para recordar, los anuncios son los mismos, que ahora los cultos van a ser por YouTube durante mínimo 2 semanas, 2 domingos, también los jueves, y también que podamos seguir orando por el pastor, los ancianos, los diáconos, por la iglesia, por los enfermos, también por los que necesitan trabajo, que podamos seguir orando por ellos. Amén. Así que vamos a orar y terminar este culto a nuestro Señor. Padre, te doy las gracias por tu palabra, porque queremos en esta semana seguir declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que es necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. A ese Jesús a que yo os anuncio, decía Pablo, que es el Cristo. Que podamos tener ese corazón, todo corazón y la continuidad como lo tuvo Pablo.
Señor, que podamos seguir yendo a la meta para poder obtener ese premio, su premio de ese llamamiento de Dios en Cristo Jesús, y que tengamos esa raíz del Evangelio, igual como fue transmitida a Pablo. Señor, que podamos, Señor, ver los horarios que tú tienes para nuestra vida y que no dejemos de seguir continuando este Evangelio para que llegue hasta lo último de la tierra. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos alcanzó, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y el infinito amor de nuestro Padre, que nos ama eternamente, antes de la fundación del mundo, y que la llenura de tu Espíritu Santo nos guíe en este momento y en esta semana. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor os siga bendiciendo. Amén.